tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, es un verdadero placer darles la bienvenida a estas quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión de esta exposición por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Inicialmente tendremos las palabras de nuestro director, el doctor Gustavo Chang Mora. Puede hablar, don Gustavo. Ya está en vivo. Don Gustavo. Bueno, muy buenas tardes. Espero que hayamos solventado los problemas técnicos y ya me pueden escuchar. La más cordial bienvenida para todo el público presente el día de hoy, estudiantes, público general, profesionales, miembros de distintas instituciones del Estado costarricense. El día de hoy, 18 de septiembre de 2024, pues llegamos al tercer día de estas quintas jornadas de investigación. Sí, es el quinto año en que los investigadores y las investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos muestran los avances más importantes, los resultados de sus pesquisas en desarrollo. El día de hoy pues tendremos una jornada bastante extensa. Tenemos 4 sesiones. La primera de ellas será impartida por el doctor Carlos Peralta Montero, una investigación que se denomina en desarrollo, que se denomina Derechos de la Sustentabilidad, desafíos para el reconocimiento y efectividad de nuevos derechos emergentes en el Antropoceno. En breves minutos escucharemos la exposición del doctor Peralta, pero quisiera adelantar también cuáles son las otras exposiciones que tendremos el día de hoy y que se irán sucediendo a lo largo de las horas. Luego del doctor Carlos Peralta tendremos a la señora decana de la Facultad de Derecho, la doctora Marcela Moreno Buján, quien expondrá su investigación sobre un plan de creación de un Centro Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos y Cultura de Paz por el Derecho a la Ciudad. Posteriormente, escucharemos la disertación de la máster Liliana Rivera con su investigación denominada Aplicación de los Principios Constitucionales Penales en el proceso de formación de la ley. Y finalmente, tendremos el honor de escuchar al doctor Haider Miranda con su disertación acerca del envejecimiento y los derechos humanos. Como les indicaba, la conferencia que escucharemos de seguido se denomina Derechos de la Sustentabilidad, desafíos para el reconocimiento y efectividad de nuevos derechos emergentes en el Antropoceno. Se trata de una investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria, elaborada desde el denominado pensamiento complejo, en la cual el investigador nos expone, nos explica sobre la importancia de analizar los derechos denominados nuevos derechos de la sustentabilidad en el contexto particular de los problemas ecológicos del Antropoceno. Como lo dejará en claro el profesor Peralta, se trata de un enfoque de carácter multifocal con un análisis de tipo cualitativo, el cual tiene una enorme virtud además, y es que integra a los estudiantes, a sus estudiantes de grado, en la investigación y en el desarrollo de investigaciones derivadas a partir de este eje central. Para mí es un honor y de verdad que motivo de gran gratitud, de enorme gratitud, tener al doctor Peralta y a todas las expositoras y expositores que tendremos la tarde y la noche de hoy. Les dejo en compañía del doctor Peralta, no sin antes escuchar un breve resumen de su currículum vitae que hará nuestra locutora estrella Diana en unos breves segundos. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Bien, tal y como nos lo indicó el doctor Gustavo Chang Mora, ahora tendremos las palabras del doctor Carlos Peralta Montero, quien nos estará presentando su trabajo, Los derechos de la sustentabilidad, desafíos para el reconocimiento y efectividad de los nuevos derechos emergentes. El doctor Carlos Peralta es docente catedrático de la Universidad de Costa Rica, como ya muchos lo sabemos, es postdoctor en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina y la Universidad del Estado de Río de Janeiro,
y por esta misma universidad es doctor en Derecho Público. Es coordinador de la Cátedra de Métodos de Investigación, el Grupo de Pesquisa de Derecho y Sustentabilidad y de la Cátedra de Derecho Ambiental. El tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes a todas las personas presentes, a las personas que nos acompañan también en las redes sociales del Instituto. Un enorme placer y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en estas quintas jornadas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Saludar a los profesores presentes, veo a un Edgar Odio por aquí, un gusto saludarlo. Extenderle un caluroso saludo y una felicitación al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Gustavo Chan, felicitarlo por esta iniciativa ya consolidada, ¿verdad? Ya son las quintas jornadas del Instituto y como muy bien lo decía él, en la inauguración de estas jornadas, la Facultad de Derecho hace investigación, la Facultad de Derecho se preocupa por traer conocimiento a la sociedad costarricense y sobre todo en momentos difíciles para las universidades públicas, como todos lo sabemos, es importante resaltar que las universidades públicas cumplen un importantísimo papel en el ámbito de la docencia, de la investigación y claro que también en el ámbito social. Las universidades públicas son motor de cambio, son motor de movilidad social y son motor de orgullo para todos los costarricenses. De manera que es un placer compartir con ustedes porque es un gran orgullo ser docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Yo inicié mi camino en esta universidad en el 96, cuando también fui estudiante y también estuve sentado en las aulas y verdad que es un enorme gusto poder compartir con ustedes. Siempre ha sido la idea de esta unidad académica el construir conocimiento a partir del diálogo entre docentes, estudiantes y claro también resaltar el importante papel de todo el personal administrativo de la facultad y de la Universidad de Costa Rica. Felicitar también a todas las personas que han hecho posible esta jornada, ¿verdad? Todos los asistentes, todas las personas que trabajan en el instituto. Como muy bien decía don Gustavo, lo que yo voy a traer con ustedes, o lo que yo voy a compartir más bien con ustedes el día de hoy es un diálogo preliminar sobre una investigación que viene siendo desarrollada a partir de agosto del año pasado y que tiene como previsión de finalizar el 30 de enero del 2027. Como antecedentes de esta investigación tenemos dos proyectos, uno de ellos realizado del 2017 al 2019, que se titulaba Sustentabilidad y Desarrollo, y el otro de ellos, Dimensiones del Estado Ecológico de Derecho, que tuvo inicio en el 2019 y que finalizó recientemente en el 2023. El tema de esta nueva investigación, como ustedes pueden apreciar en el slide, son los derechos de la sustentabilidad. ¿Qué sería eso? ¿Por qué hablamos de que se trata de un nuevo paradigma en un contexto de la sociedad de riesgo? Bueno, lo que se busca es identificar, analizar, explorar cómo el derecho puede reconocer y dar efectividad a derechos emergentes en el antropoceno. Y evidentemente para poder hacer ese camino, algunas ideas van a permitir orientar nuestro diálogo. Una que es clave es el equipo de investigación, porque la investigación se hace en equipo, se hace en cooperación, se hace, repito, con el trabajo de docentes, en el intercambio de ideas con estudiantes, se hace de la cooperación y de la retroalimentación que hacemos quienes estamos investigando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y quienes formamos parte de la Universidad de Costa Rica. Un segundo punto que es clave para entender cuáles serían los parámetros de esta investigación es el contexto en el cual nos encontramos. ¿Cuál es el contexto de la investigación? ¿Cuáles serían antecedentes relevantes para eventualmente desarrollar un marco teórico sólido que venga a proponer un nuevo paradigma, que venga a proponer, ¿por qué no?, una nueva era de los derechos?
los derechos no están en el mundo de las ideas, los derechos surgen en un proceso histórico y se reconocen a partir de las necesidades de ese proceso histórico. Finalmente, algunas aproximaciones, como la investigación tiene aproximadamente unos 13, 14 meses, todavía está en fase de desarrollo este tercer punto, que sería cómo logro reconocer esos derechos de la sustentabilidad y cómo logro eventualmente darle una efectividad adecuada. ¿Cuál es el equipo que conforma esa investigación? Bueno, el equipo es muy grande, pero en esencia está conformado por mi persona, por la señora decana de la Facultad de Derecho, a quien aprovecho para saludar, porque la conferencia, como bien ha adelantado Gustavo, que sigue a esta presentación, es la conferencia de la doctora Marcela Moreno Buján, quien ha trabajado en diversos, o he tenido el orgullo de trabajar con ella en diversos proyectos de investigación, diversos proyectos de acción social y diversas cooperaciones académicas. Y una parte muy importante del proyecto, como muy bien lo decía don Gustavo, es el aporte de los estudiantes, ¿verdad? Y actualmente contamos con la participación de Marisol Chinchilla, y Miguel Blanco, quienes están aquí presentes, e integrantes del grupo de pesquisa para tratar de desvendar o entender cuáles serían esos eventuales derechos de la sustentabilidad. Ese equipo además se nutre de una fuerte cooperación internacional, ¿verdad?, que cuenta, entre otros investigadores, al profesor Pedro Curbelo, al profesor José Rubens Morato Leite, a la profesora Annalise de Carli, al profesor Thiago Bastos, profesor Sidney Guerra y el profesor Eduardo Wall. Todos ellos han participado en diversas etapas de proyectos de investigación buscando entender qué sería un Estado ecológico de derecho, buscando entender cómo podríamos pensar ese orden imaginario que es el derecho a partir de entender un ser que es dinámico, el mundo de la vida es dinámico y nos exige nuevas respuestas ante un dinamismo que pareciera que va muchísimo más rápido de las respuestas que nosotros en el derecho pretendemos darle. ¿Cuál sería el contexto de nuestra investigación? La investigación sobre los derechos de la sustentabilidad parte de, como lo decía don Gustavo, de una metodología de tipo cualitativo que tiene diversos enfoques. Una parte de carácter descriptivo y podríamos llamarlo histórico, en la medida en que vamos a entender cómo nosotros, seres humanos, y nuestro modelo de desarrollo es apenas un pequeño ingrediente dentro de una receta muchísimo más grande. Una receta que es la receta del universo, la receta de la Tierra, de las ciencias de la Tierra, y que nos dice básicamente que nosotros, en nuestro hábitat natural, básicamente tenemos la siguiente receta. Somos energía, somos materia, en un tiempo y en un espacio determinado. Y en la medida que logramos respetar esa receta, ¿verdad?, y que el deber ser logre observar esa receta, todo fluiría bien. Lo que ha ocurrido, y lo vamos a ver, y por eso es tan importante el abordaje de complejidad, es que las cuestiones ambientales a lo largo del tiempo han sido desconsideradas, han sido olvidadas o no integradas en los diversos procesos de decisión, sean económicos, sean políticos, sean jurídicos, y por eso el día de hoy, o en la actualidad, nos encontramos ante un estado que podríamos llamar de crisis ambiental o de crisis ecológica. Todos los días, si vemos el noticiario, si abrimos las redes sociales, si entramos a internet, vamos a ver una cantidad enorme de noticias hablando de problemas ambientales. Esta semana, por ejemplo, estamos viendo lo que está sucediendo, la cantidad de inundaciones que están sucediendo en Europa. Y además nos encontramos con que la comunidad internacional constantemente está preocupada con la eventual respuesta que nosotros podemos dar ante los desafíos ambientales, siendo orientada por las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ya prácticamente tienen hasta el 2030 su vigencia comprometida. Entonces, bien, esta investigación, como decía don Gustavo, parte de una perspectiva de complejidad. Partir de una perspectiva de complejidad lo que quiere decir es que la investigación no es única y exclusivamente diseñada desde el positivismo jurídico. Lo integra,
pero no se limita al positivismo jurídico. Entonces, muy bien, teniendo en cuenta ese contexto de complejidad, podríamos decir que una primera aproximación de esta investigación, o algo que es esencial para poder entender ese análisis descriptivo inicial, es partir ahora para una perspectiva explicativa, que en este momento la investigación se encuentra en esta fase. Y esa perspectiva explicativa lo que nos dice es lo siguiente. Podríamos hablar de que la segunda modernidad o la época en la cual estamos viviendo es una época marcada por la era de los derechos. El periodo posguerra lo que hizo fue, ante las atrocidades que fueron observadas en la Segunda Guerra Mundial, lo que observó fue la necesidad de resaltar la dignidad humana. Y ahí en ese momento hubo una virada, hubo un giro kantiano y hubo una aproximación o reaproximación del derecho con la ética. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo explicamos eso en la investigación? En esa fase, les decía, nos encontramos y la explicación que tenemos que darles es la siguiente. En la era de los derechos tenemos que construir un nuevo orden imaginario que, nutrido por principios, le va a dar un nuevo papel, por ejemplo, al Poder Judicial. Tribunales constitucionales pasan a desempeñar un papel importantísimo en la construcción del derecho. Corte Interamericana, cortes internacionales pasan a estructurar una nueva forma de entender el derecho. Comenzamos a hablar entonces de una comunidad internacional preocupada por una ciudadanía cosmopolita. Esa era los derechos tan importante que vino a fortalecer los llamados derechos de las libertades de la primera dimensión, que vino a comenzar a cimentar los llamados de la segunda dimensión o derechos sociales. Resulta que en un primer momento no observaba con claridad lo que posteriormente vamos a llamar de derechos difusos y que va a ser un objeto central de la investigación a la cual nos estamos dedicando con este proyecto. Además de ello, esta era de los derechos de la segunda modernidad, repito, resulta que paralelamente fue siendo diseñada con un modelo de desarrollo y en ese modelo de desarrollo, como les comentaba, no se integró el elemento ecológico, ¿verdad? La idea de bienestar iba asociada más a una idea de efectividad, de producción, de consumo, que no visualizaba eventualmente lo que vamos a llamar posteriormente límites biofísicos del planeta. Y para poder entender ese modelo de desarrollo tenemos que entender también y tenemos que explicar, nuevamente ahí está la parte de la investigación en su proceso explicativo, ¿verdad? Tenemos que explicar y describir cómo fue ese estado de derecho, ¿sí?, que aliado a percepciones económicas, políticas, religiosas, de diversa índole, permitió ese modelo de desarrollo que hoy nos tiene ante la cuestión ambiental, ante un serio dilema, ¿verdad? Tenemos poco tiempo para resolver cuestiones que son planteadas con preguntas sumamente fuertes. Entonces, ese modelo de desarrollo podríamos decir de alguna manera que nos lleva a afirmar lo siguiente. Resulta que siglo XX, siglo XXI, tenemos una sociedad con un alto grado de conocimiento científico y tecnológico, ¿sí? Tenemos una sociedad que tuvo un crecimiento exponencial, principalmente a partir de la gran aceleración, una sociedad globalizada que se puede comunicar online, full time, all time, ¿verdad? Podemos estar prácticamente interconectados, pero paradójicamente tenemos crisis climática, tenemos deforestación, tenemos agrotóxicos, tenemos transgénicos y continuamos observando situaciones de injusticia socioambiental que incluso adquieren una dimensión distinta con los riesgos ecológicos. ¿Por qué? Porque la sociedad del siglo XXI va a tener que estar preparada para los refugiados o para los migrantes climáticos, ¿verdad?, que vayan a tener que tratar de sobrevivir, ¿verdad?, o de adaptarse en un contexto en el que tienen escasez hídrica, ¿verdad? Entonces vamos a tener situaciones totalmente imprevistas y a las cuales el derecho tiene que estar preparado. Y en ese sentido,
la investigación o las propuestas de investigación que se hagan observando todo ese escenario internacional, global, exige también por parte del derecho una reformulación drástica de sus institutos, de sus instituciones y de su forma de entender el mundo del ser. Y aquí yo quería compartir con ustedes un pequeño video que yo creo que resume muy bien cuál es el problema de la investigación. El problema de la investigación lo podríamos ver a partir de dos variables. Es un modelo de desarrollo al cual le pusimos el tinte de sostenible que no logra observar, no logra acompañar el drama que estamos viviendo con la crisis ecológica. Vamos a ver si nos abre. Nos está pasando. Pequeño problema técnico que ya está siendo solucionado. Ahí vas a ponerlo. Gracias, muy amable. Yo creo que el video resume muy bien entonces el problema en el cual estamos, ¿verdad? Es un desarrollo, ¿verdad?, que es el resultado del conocimiento humano a lo largo de la historia, pero que al realizar el proceso de incentivos económicos, la propia orientación jurídica y política, ese desarrollo resulta que no observó cuáles son las fronteras de riesgo ecológico. Y si yo no observo cuáles son las fronteras de riesgo ecológico, yo estoy perdiendo de vista algo. Nosotros, ¿verdad?, Costa Rica, Brasil, Europa, Asia, nadie en el planeta vive en un entorno distinto al entorno natural. Hay un ambiente que nos rodea. La autonomía que tenemos como seres humanos y como sociedad es el resultado de la propia dependencia que tenemos con nuestro entorno natural. También me resultaba curioso, en algún momento un colega, con una participación que tuvimos en un momento en Brasil sobre cuestiones ambientales, un colega decía que para qué participar en un congreso de derecho ambiental, que el derecho ambiental no era importante, que lo que verdaderamente era relevante era el derecho de propiedad. Ojo, hay que tener en cuenta que la propiedad no está, ¿verdad?,
en el mundo de las ideas de Platón. La propiedad está en un entorno, ¿sí? Y ese entorno es el que condiciona mi derecho de propiedad. Y son mis libertades también las que me permiten a mí tener un desarrollo psicológico, físico, ¿verdad? Mental, espiritual. Sin un entorno de calidad ambiental, nosotros no podemos tener el ejercicio de nuestras libertades. Eso está claro y además puede ser observado entonces en este video cuando hablamos del antropoceno. Entonces hay toda una investigación. El antropoceno es algo que comienza a ser discutido en el ámbito de la geología, pero resulta que del 2010, 2012 para acá, comienza a introducirse con mucha fuerza en las ciencias sociales, en el propio derecho a nivel nacional e internacional. Entonces el antropoceno me exige, ¿verdad?, a pesar de que recientemente la comunidad científica de geólogos dice, todavía es muy temprano para aceptar que el antropoceno es una nueva época, todavía no, ¿verdad? Necesitamos más indicadores, necesitamos más elementos para decir que es una nueva época, pero lo cierto del caso, como se va a analizar en este proyecto, es que el antropoceno o la crisis ecológica o la sociedad de riesgo o la época posmoderna, como queramos llamarlo, porque el derecho es esencialmente lenguaje y comunicación. El punto central aquí es que tenemos un problema ambiental, algo no está encajando, sea que le llames capitaloceno, sea que le llames antropoceno, sea que le llames tuluceno. Lo que sucede es lo siguiente, en la época actual separamos tres historias que no pueden ser separadas, que son la historia del sistema terrestre o la historia de la Tierra, la historia de la vida, sin olvidar evidentemente la evolución del ser humano, y más recientemente la historia de la civilización industrial. Y aquí viene nuevamente la investigación con un objetivo que es un poco ambicioso, pero que pasa por analizar la problemática ambiental global a partir de todo el proceso de la historia humana. Y ahí tenemos tres revoluciones que son marcantes, si ustedes coincidirán conmigo, ¿verdad? Y el derecho no puede obviarlas. Una, la revolución cognitiva, lo que nos hizo ser sapiens, ¿verdad? El momento en que logramos, a partir de la razón, comenzar a modificar nuestro medio, ¿verdad? 70.000 años atrás. 10.000 años atrás tenemos otra gran revolución, la revolución agrícola. ¿Y qué significa esa revolución agrícola? Significa entonces que de repente podemos, como seres humanos, comenzar a construir asentamientos, comenzar a situarnos en un solo lugar y a modificarlo. ¿Cómo? Plantando, domesticando. Y luego viene algo que es clave para esos derechos de la sustentabilidad. Y eso que es clave le vamos a llamar de revolución científica. Y le vamos a tener como punto de partida, podríamos señalar otros, pero básicamente la revolución industrial. En el momento en que del siglo XVIII al siglo XX se comienza a generar una revolución industrial donde los seres humanos comienzan a orientar un progreso, ¿verdad?, a partir, por ejemplo, del uso de combustibles fósiles, a partir del vapor, a partir de la producción de energía, ¿verdad?, mediante fuentes renovables también. Y evidentemente eso tiene un salto a partir de lo que llamamos gran aceleración. Ese salto viene a ser marcado por la revolución tecnológica. Revolución tecnológica que tiene un carácter digital o virtual y que ahora nos lleva a plantear nuevos riesgos, no apenas ecológicos, sino también, por ejemplo, hablar de inteligencia artificial. De aquí a 10, tal vez menos años, hay una necesidad de que el derecho también se aproxime a los debates y a la discusión sobre transhumanismo. En el contexto de todo ese debate hay un embate, ¿verdad?, entre lo que yo entiendo por desarrollo y lo que yo entiendo por equilibrio natural. ¿Cuál es el desafío para el derecho y el desafío para esta investigación? ¿Qué instituciones y qué respuestas puedo tener para conciliar eso? ¿Por qué? Porque si no, cualquier aspiración de propiedad que yo tenga futuro, ¿verdad?, cualquier aspiración de bienestar que yo tenga futuro, no se podrá dar, ¿verdad?, en un contexto que alteró significativamente el ambiente en el cual estamos. Ejemplo, la pandemia, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con la pandemia? Nuestras libertades se vieron limitadas por una condición del entorno, ¿verdad? Entonces nuestra pandemia básicamente fue un estado de excepción que normalmente no percibimos y sin embargo no está en estado de excepción. Hay muchas personas alrededor del mundo que ven sus derechos vulnerados
constantemente y que más bien tienen, ¿verdad?, esa condición constante de limitación y privación de sus libertades por cuestiones ambientales, por cuestiones climáticas. Entonces, muy bien, tratando de ir un poco más rápido, es importante para la investigación, entonces, definitivamente, como lo mencionaba don Gustavo, que el derecho se aproxime del trabajo inter y transdisciplinario, que dialogue con otros expertos para poder entender cómo yo logro buscar nueva legislación, nuevas interpretaciones jurídicas, una nueva epistemología y una nueva hermenéutica, sin desconsiderar los límites biofísicos del planeta, ¿verdad? Entonces yo necesito esa aproximación del derecho con las otras ciencias para poder entender cualquier regulación sobre cambio climático. De lo contrario, estaríamos actuando de manera irreflexiva. En ese contexto, entonces, esto es muy rápido, la investigación tiene un carácter explicativo sobre esas características del antropoceno, ¿verdad?, sobre la necesidad de ese trabajo inter y transdisciplinario, sobre lo que esa idea novedosa, planteada en algún momento por Stirner y por Crutzen, van a significar, ¿verdad?, lo que Bruno Latour llamaría como un clavo de oro. Es este contexto de crisis ambiental lo que en 10 años probablemente nos lleve a separarnos de lo que hoy entendemos por modernidad y plantear tal vez una posmodernidad o un nuevo pacto que exige nuevos derechos para complementar y para garantizar, repito, los derechos ya existentes. Todos estamos conscientes, ¿verdad?, de que no tenemos libertades, no podríamos tener eventualmente educación si no tenemos acceso a agua potable, si no tenemos acceso a saneamiento básico. Entonces vamos a ver los derechos fundamentales construidos nuevamente, repito, en esa era de los derechos, en esa post-Segunda Guerra Mundial, son derechos que constantemente están en una especie de engranaje que camina siempre de la mano. No puedo pensar en la libertad si yo no tengo educación, ni lo puedo hacer tampoco si yo no tengo agua o si no tengo un clima estable. Entonces, dentro de ese contexto, la explicación para proponer esos nuevos derechos, que repito, es un trabajo de investigación en curso, parte del antropoceno como herramienta epistémica. Más que como era geológica o no, es como instrumento epistémico para poder entender esos cambios que están ocurriendo, para poder abrir el derecho para lo que podríamos llamar también de un proceso de alfabetización ecológica. Y vamos a ver, lo que estamos hablando no es algo que no se discuta en la academia, no es algo que no se vea en las noticias constantemente. Existe una representación clarísima, una representación social de la crisis ambiental. ¿Cuál es el desafío? Y ahí el profesor Luis Roberto Barroso, que también es magistrado del STF brasilero, dice lo siguiente: los problemas ambientales tienen dos cuestiones problemáticas. Uno, el primer problema es el escepticismo, la ignorancia, el desconocimiento. Y ahí nosotros como academia tenemos una obligación, y en el derecho particularmente tenemos una obligación de hacer alfabetización ecológica, educación ambiental. Todos los colegas investigadores del instituto lo saben, y los investigadores de la Universidad de Costa Rica saben que nuestra universidad está orientada, ¿verdad?, en sus proyectos de investigación y en su quehacer por los ODS. Entonces, cuando uno plantea, ¿verdad?, cuando uno formula un proyecto en el sistema, ¿verdad?, de la Vicerrectoría de Investigación, tenés que relacionar cuál es el vínculo de tu proyecto con los ODS y con las metas de los ODS. De ahí la importancia. Entonces, claro, primer desafío, ¿cómo combato el escepticismo? ¿Cómo combato la falta de conocimiento que existe? Y ahí la universidad tiene que abrir sus muros para abrir un debate, abrir un discurso, abrir una educación ambiental que permita que al futuro veamos la protección ambiental como algo que vaya más allá de que si deforesto eventualmente puedo ser sancionado, ¿verdad? Tiene que haber más que todo una función del derecho incentivadora, orientadora, con un carácter prospectivo más que sancionatorio. Evidentemente, ¿qué representa? Una reformulación de lo que entendemos por el derecho, una reformulación de los principios que orientan el propio derecho, ¿verdad? Y eso es entender, por ejemplo, el principio precautorio en materia ambiental
distinto de cómo se entiende en materia penal, por ejemplo. Entonces, muy bien, esa representación además que me da el antropoceno, vean que me permite rápidamente ver que en una búsqueda rápida en Google, ¿sí? Ahí tenemos un pequeño fallo con la imagen. Vean la cantidad de resultados que me arroja el tema de cambio climático, ¿verdad? 1.530.000, más bien 1.530 millones de resultados solo en Google, y a nivel de noticias 10.900 en la fecha que fue realizada. Es decir, es algo de enorme relevancia, es algo que no puede ser desconsiderado como parte de una problemática que se vive en todo el globo. Y ahí pasamos a algo que sería fundamental discutir en el proyecto. Bueno, ¿qué hago? Tengo ese contexto de crisis ambiental, tengo ese contexto de crisis climática, ¿verdad? De límites biofísicos, de problemas que tienen además un carácter sinergético, ¿verdad? Porque el derrame de petróleo en el Golfo de México resulta que no solo afecta a México, ¿verdad? Tiene consecuencias sinergéticas y tiene consecuencias intemporales, y además es imprevisible y no sé exactamente qué daño va a producir. Entonces, claro, eso nos lleva a un tercer momento, que es la fase en que la investigación se va a centrar probablemente en sus 2 años finales, ¿verdad? Que es una vez que yo analizo el contexto, una vez que hago la orientación metodológica previa, ¿verdad? Yo necesito hacer lo que llamaríamos entonces una investigación exploratoria. Ahora voy a tratar de proponer algo distinto a lo que existe, un nuevo paradigma. Entonces, muy bien, ¿cuál sería ese nuevo paradigma? Bueno, sería una nueva forma de pensar, ¿verdad? Sería repensar o complementar un poco todo el pensamiento del iluminismo en algún momento y proponer una racionalidad ecológica, ¿sí? Que venga a ser un nuevo pacto posmoderno. ¿Y qué sería un pacto posmoderno? Pues un pacto posmoderno es una nueva visión de Estado, ¿sí? Una nueva visión de Estado como en algún momento se propuso el Estado regulador. Y el papel del derecho para lograr y conseguir ese nuevo modelo de Estado, que además tiene la gran dificultad, que tiene que tener una orientación, ¿verdad?, hacia el multilateralismo, ¿verdad? Esa obligación del derecho de pensar a nivel global hace que las decisiones y los debates se vuelvan cada vez más problemáticos. Esa modernidad reflexiva entonces nos llevaría a repensar, ¿verdad?, cuál es nuestro papel dentro de esa receta, ¿verdad?, de las ciencias de la Tierra y del universo, ¿sí? Nosotros no vivimos aislados de nuestro contexto y no podemos negar que nuestro desarrollo o nuestra idea de bienestar va a estar asociada, por ejemplo, al clima. Es la estabilidad climática que caracterizó el Holoceno la que nos permitió estar actualmente donde estamos, ¿verdad? Variar esas condiciones climáticas y no tomar medidas de adaptación, mitigación y eventualmente medidas que nos permitan contrarrestar esta emergencia ecológica, nos dice Johan Robson, quien con su grupo de investigación fue el que propuso las fronteras de riesgo ecológico, sería prácticamente un suicidio para la humanidad en el corto y mediano plazo. Podría ser que si no se toman medidas en los próximos años, de aquí a 15 años tengamos que pagar por oxígeno, ¿verdad?, como ya pagamos por agua actualmente, ¿sí? Entonces, esas condiciones de emergencia climática nos hacen hoy estar en un momento decisivo, en un momento donde el derecho tiene que pensar en nuevos paradigmas, porque resulta que de los antecedentes que tenemos, de Estocolmo para acá algo se ha avanzado, pero no lo suficiente, ¿verdad?, para poder revertir la situación de crisis ambiental en la que tenemos. Tenemos ya prácticamente más de 50 años de Estocolmo y no obstante nos vemos ante situaciones totalmente imprevisibles. Y lo que es peor de todo, y ahí viene el segundo punto que mencionaba el profesor Barroso, ligado a ese escepticismo y a ese negacionismo, ¿verdad?, tenemos también una situación de comodidad o confort. ¿Por qué? Porque muy probablemente, sí, está bien, se van a inundar países, pero eso va a ser de aquí a 50, 70 años y ya yo no voy a estar presente. Entonces, claro, hay que ligar el tema del escepticismo con el tema de que eso no va a pasar de manera inmediata y por tanto no me va a afectar. Entonces, claro, la idea con un nuevo derecho o con nuevos derechos de la sustentabilidad es que yo logre
tomar medidas adecuadas, prontas, para adaptarme a esa idea del antropoceno, a esa idea de la sociedad de riesgo. El orden imaginario, que es el derecho, tiene que ser un orden que busque el equilibrio de la vida, que busque entender los riesgos ecológicos, y para ello nuevos conceptos van a ser construidos, nuevas ideas van a ser propuestas, y como todo en una investigación de carácter exploratoria, pues evidentemente estará sujeto a un enorme debate, y a cuestionamientos sobre cómo tengo que entender esos derechos de la sustentabilidad, por ejemplo, a partir de una nueva idea de justicia. Y esa justicia ambiental o esa justicia del antropoceno, podríamos preliminarmente entenderla a partir de aquello que le es contrario, que sería la injusticia social y la injusticia ambiental. La exposición desigual, ¿verdad?, a servicios y derechos fundamentales por grupos vulnerables, la exposición desigual a externalidades ambientales negativas y positivas. Y esa idea entonces, repito, nos lleva a entender que los derechos de la sustentabilidad en realidad, a partir de una idea de complejidad, nos permiten integrar un concepto más amplio, ¿verdad?, de vida. Significa renunciar o decir que los derechos de la sustentabilidad vienen a ser algo que reformula los derechos humanos. No precisamente, vienen a complementar y a fortalecer los derechos humanos, ¿verdad? Son parte de lo mismo. Vienen a ser parte de lo que podríamos llamar incluso entonces una cuarta dimensión de derechos humanos, ¿sí? Vienen a ser derechos humanos que contemplan las necesidades presentes, por ejemplo, para evitar nuevos estados de excepción, como fue el caso del virus SARS-CoV-2 que provocó la COVID-19 y que provocó una pandemia que nos tuvo, ¿verdad?, en jaque durante varios años, ¿sí?, y que nos exigió procesos de resiliencia y de adaptación. Evidentemente la pandemia, como ustedes saben, es una enfermedad zoonótica, pero que va muchísimo más allá de la idea de que esa pandemia fue provocada por el SARS-CoV-2, sino que más que todo tiene una relación con un entorno que constantemente se está viendo perjudicado. Y en ese contexto, aquí es donde viene la investigación a tratar de decir, al lado de esos derechos tradicionalmente construidos y consolidados en el periodo posguerra, tenemos que pensar, como ya lo dijo la declaración de la Comisión de Asuntos Económicos, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el cambio climático, por ejemplo, ya afecta a derechos fundamentales como sería la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento, y lo hará cada vez en mayor número. Y cada vez más provocará injusticias socioambientales. Esa misma declaración también alerta, ¿verdad?, para cómo esas altas temperaturas, cómo esa cuestión de crisis ambiental nos va a provocar serios problemas en términos de seguridad alimentaria, en términos de organización de las ciudades, en términos, repito, el derecho a la propiedad. Aquí las viviendas se van a ver altamente afectadas, porque cuando hay un desastre ambiental, cuando hay una catástrofe ambiental, hay pérdida de vidas humanas, hay pérdida de bienes materiales, de manera que no podemos ver, por un lado, el derecho a la propiedad, por un lado nuestras libertades, por otro lado las cuestiones ambientales, son parte del mismo engranaje, repito. Entonces, muy bien, y esa construcción que ya se está haciendo y que se está discutiendo, resulta que también ya está siendo objeto de debate en el derecho. Ya la Corte Interamericana, ¿verdad?, resaltó cómo los derechos ambientales, esos derechos de la sustentabilidad que se están construyendo, son fundamentales, ¿verdad? Es fundamental darle el tinte verde a la Convención Americana y entender que mis libertades, repito, y lo he reiterado a lo largo de la investigación porque creo que eso es fundamental, ¿verdad? El derecho a un ambiente sano es fundamental para tener servicios públicos básicos, para tener nuestras libertades garantizadas. Entonces, ¿qué serían en tesis? Porque, repito, es una investigación que tiene 13 meses y lo que pretende es analizar lo siguiente en sus procesos finales. El antropoceno, aquel contexto de crisis ambiental, me viene tal vez a plantear los derechos de una tercera modernidad, ¿sí? Una modernidad construida incluso sobre riesgos de inteligencia artificial, construida sobre los desafíos
de una democracia que a nivel global en algunos momentos se ve debilitada, ¿verdad? Se ve resquebrajada por movimientos de extrema derecha, ¿sí? Y esos derechos ambientales entonces me verían o me exigirían la discusión de, por ejemplo, hablar de derecho a la ciudad, ¿verdad? Y cómo en Costa Rica nos falta ese derecho a la ciudad, ¿verdad? Cómo necesitamos constantemente el movilizarnos en un vehículo para hacer nuestros quehaceres cotidianos, ¿verdad? Hay una imposibilidad, por ejemplo, en el caso costarricense, de que yo pueda desplazarme siempre, ¿verdad? Como un peatón normal. Entonces habría que discutir el derecho a la ciudad. Los derechos relacionados con el sistema climático, que tienen que ver con todo ese desorden climático que los seres humanos provocamos con la revolución industrial y la revolución tecnológica post Segunda Guerra Mundial. El derecho al agua y el saneamiento, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la biofilia. ¿Qué sería el derecho a la biofilia? Sería proponer la discusión de, por ejemplo, hablar de derechos de la naturaleza. ¿Por qué es tan difícil para el derecho eventualmente hablar de los derechos del río Atrato, como lo reconoció la Corte Constitucional colombiana? Pero no nos es difícil pensar en una empresa. La empresa también es una ficción jurídica. La empresa también necesita un representante, ¿sí? Entonces vamos a ver, la investigación en este momento no está diciendo necesitamos reconocer los derechos de la naturaleza. La investigación está discutiendo, está proponiendo, necesitamos discutir si los derechos de la naturaleza permitirían una mayor efectividad, ¿verdad?, para garantizar el equilibrio ecológico. Derechos procedimentales están en la base. ¿Por qué? Porque si yo no tengo información, si yo no tengo participación ciudadana y si yo no tengo acceso a la justicia, si yo no tengo acuerdo de Escazú, por ejemplo, ¿verdad?, que el acuerdo de Escazú vendría a fortalecer las normas internas que ya tiene Costa Rica. Si yo no tengo esos derechos procedimentales, yo no logro hacer el proceso de alfabetización ecológica ni de educación ambiental. Para participar necesito información. Y si yo no tengo esa información y no puedo participar, muy probablemente voy a ver resquebrajados o quebrantados mis derechos fundamentales. Claro que eso entonces implica, dentro de un Estado ecológico de derecho, y aquí ya voy pasando un poco más rápido, una serie de principios, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, y el propio Acuerdo de Escazú así lo propone, la defensa, ¿verdad?, de aquellos sujetos, y por lo general son poblaciones tradicionales, que luchan por defender el ambiente. Sería traer la idea de mínimo existencial o mínimo vital de los derechos sociales y tenerla también como un piso mínimo para el tema ambiental, ¿verdad? Y eso nos implica entonces, por ejemplo, hablar de prohibición de retroceso y progresividad, de participación e información, de igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto entonces vean que, devolviéndonos al slide pasado, esto implica una nueva epistemología que le podríamos llamar epistemología esverdeada o ambiental, y además una nueva hermenéutica, una nueva forma de orientar decisiones, por ejemplo, judiciales, de tal manera que yo pueda resolver pensando en los principios que son propios de la realidad ambiental y no pensando en una lógica, ¿verdad?, que normalmente ha estado orientada por la efectividad. Y normalmente la efectividad lo que ha hecho es lo siguiente: ante la ponderación que yo tengo que hacer entre un interés económico y un interés ambiental, por lo general prevalece el interés económico, ¿verdad? Entonces, muy bien, ya aproximándonos para el final, además esa nueva discusión nos podría llevar en pocos años a hablar del derecho a las catástrofes, como propone el profesor Sidney Guerra. Ya vamos a tener que tener un derecho orientado no solo para la precaución y la prevención del riesgo, sino para actuar en el momento en que ya se dio la catástrofe. Y catástrofes ambientales muchas tenemos recientemente. Por ejemplo, el caso de Brasil tenemos a Mariana, tenemos a Brumadinho, ¿verdad?, y otras tantas. Fukushima también fue una catástrofe ambiental reciente. En ese contexto, la investigación también propone traer epistemologías del sur de tal manera que se pueda construir también los derechos de la sustentabilidad a partir del saber latinoamericano que pueda ser construido. Y ahí tenemos varios autores que están en la lista, ¿verdad?, de referencias que permiten explicar lo que sería entonces el nuevo derecho constitucional ambiental, por ejemplo, latinoamericano. Y recientemente, como parte de las investigaciones que vienen siendo realizadas, en el primer semestre se publicó este libro en conjunto con los investigadores
brasileños que nos acompañan en el proyecto que se llama Derecho Constitucional Ambiental. Tiene textos tanto en portugués como en español, estará disponible en la biblioteca y además se puede descargar de forma gratuita, ¿verdad? En el ebook, en la página de la Universidad Federal Fluminense y próximamente también en la página de la facultad. Entonces, muy bien. Hay otros temas que por razones de tiempo voy a tener que pasar más rápido. Cuando yo tengo un déficit de representatividad, un déficit democrático, donde yo tengo representantes que no abordan las cuestiones ambientales de la forma en que la realidad lo exige, ¿qué puede hacer el derecho? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos proponer la judicialización de los temas ambientales. Y ahí es donde entra el tema de la litigancia ecológica y climática. Se puede discutir la introducción, por ejemplo, como ya lo hizo la Sala en su momento, en el 92, cuando reconoció materialmente el derecho fundamental al ambiente ecológicamente equilibrado, a pesar de que no estaba positivizado, ¿sí? Yo puedo hacer eso mismo con los derechos de la sustentabilidad. Yo puedo hacer un análisis y una interpretación sistemática de tal forma que el derecho a la vida, el derecho a la salud, a las bellezas naturales y al ambiente ecológicamente equilibrado, la fórmula es muy sencilla, voy a decir, también necesito un derecho a un clima estable. Y ese derecho a un clima estable, por ejemplo, nos llevaría a que Costa Rica no podría continuar sin una política nacional de cambio climático, ¿verdad? Como actualmente ya tenemos Acuerdo de París desde el 2015 y no obstante seguimos sin una política nacional de cambio climático. Sería también el reconocimiento del fortalecimiento de los derechos procedimentales, de tal forma que en Costa Rica no neguemos la posibilidad de que el tratado internacional, el acuerdo que lleva el nombre, ¿verdad? Acuerdo de Escazú, lleva el nombre de un municipio costarricense, no es posible que Costa Rica se niegue a ratificarlo, si fue además, junto con Chile, uno de los propulsores de ese importante instrumento. Y ahí vienen diversas referencias, como el profesor Gabriel Bellí, sobre la importancia de la litigancia ecológica y climática, ¿verdad? Sobre lo que se ha discutido a nivel internacional, sobre el papel que puede jugar la litigancia ecológica y climática, ¿verdad? Los tribunales constitucionales, la Corte Interamericana, las Cortes Internacionales tienen un importante papel en la construcción de ese nuevo derecho que nos permita hablar de derechos de la sustentabilidad. Incluso recientemente pues la Corte también está discutiendo el tema del derecho a un clima estable. Tenemos también en la investigación como desafío hacer un análisis de derecho comparado, qué se ha resuelto en otros lugares, por qué la Corte Constitucional colombiana, ante un caso como el del Río Atrato, resolvió por reconocer los derechos de la naturaleza a partir de una perspectiva biocultural. ¿Por qué la Sala no lo hizo cuando habló del Río Grande de Terra? ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuáles fueron las razones? Y aquí tenemos, ya llegando al final, material importantísimo para la investigación, que en el fondo hablar de derechos de la sustentabilidad nos implica hablar o darle un tinte de verde a la democracia. Es dotarla de una nueva orientación y hablar de una democracia ambiental que nos permita hacer efectivos en el fondo los derechos de las libertades y los derechos sociales. Y vean que esto va a ocurrir la próxima semana, ya comienza a ocurrir. Vean que la preocupación ambiental es tan fuerte y es tan grande que Naciones Unidas, una vez más, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, resalta la importancia de un pacto multilateral, ¿sí? Que tome conciencia, ¿verdad? O que abra las puertas para, ¿verdad?, lograr cumplir con las metas de los ODS. Porque, repito, ya prácticamente estamos terminando el 2024, lo que nos quedan son 5 años para lograr cumplir metas que parecieran cada vez más inalcanzables. De lo contrario, de no lograrse eso, un pacto para el futuro, muy probablemente en el 2030 en adelante estaríamos en un caso que podría ser llamado de extrapolación de los límites biofísicos del planeta. Cerrando, reflexiones finales. La investigación propone entonces hacer todo un trabajo sobre cómo sería ese estado ecológico de derecho, orientado por esos nuevos derechos de la sustentabilidad, ¿verdad?, que lo que nos llevan es a la integridad de la tierra, al respeto de los límites biofísicos del planeta, para que a través de ese respeto logremos darle efectividad a los derechos humanos. Ese estado ecológico de derecho, entonces, repito, viene con una necesidad de discutir nuevos paradigmas, de construir nuevas formas de pensar, por ejemplo, el derecho a la ciudad,
cómo hacemos para estructurar una ciudad verde, de hablar de educación ambiental, de hablar de un nuevo o de una nueva hermenéutica jurídica ambiental, de tal manera que pueda ser repensado o al menos discutida la perspectiva antropocentrista que ha sido orientada a lo largo del tiempo por Sala Constitucional, ¿verdad? Y que infelizmente nos lleva a ver el desarrollo sostenible desde una perspectiva únicamente orientada hacia el desarrollo de los seres humanos, perdiendo de vista que el desarrollo de los seres humanos depende del entorno natural. Esperemos que en 30 años esta no sea la portada de una revista, ¿verdad? Que de aquí a 30 años no tengamos esta portada en cualquier revista que nos diga 30 años atrás tal vez hubiéramos podido hacer algo. Y claro que podemos hacer algo, porque toda esta cuestión que expuse ahora en estos 49 minutos tiene una relación simétrica en que tenemos que apreciar el derecho junto con la tecnología que tenemos y junto con la racionalidad que tenemos para poder resolver los desafíos ambientales que tenemos actualmente. Sí tenemos los recursos para resolver la situación. Esperemos, como diría Mohan, que no sigamos caminando como sonámbulos, Edgar Mohan lo dice así, en dirección a la catástrofe. Y en qué medida la universidad, estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad en general puede evitar esa catástrofe haciendo educación ambiental, proponiendo un derecho más holístico, más integral, más dialógico, menos positivista, ¿verdad? Y más abierto hacia las otras áreas del conocimiento que nos permitan dar respuestas adecuadas a ese mundo del ser que parece que es obviado por el mundo del deber ser. Yo les agradezco mucho la paciencia, me pasé solo 5 minutos, estoy abierto evidentemente a cualquier pregunta que se haga en este momento o posteriormente. Muchas gracias. Bien, ahora abriremos una breve sección de preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano y le llevaremos el micrófono. Bien, en vista de que no hay preguntas, agradecemos a nuestro expositor. Buenas tardes, profesor. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención de la exposición y es cuando habla particularmente del transhumanismo dentro de este mismo marco de reinterpretación o más bien de cambio de paradigma. Mi pregunta sería, siendo concreto, ¿cómo podría intervenir en este aspecto el transhumanismo, siendo que a nivel académico es un área tan poco desarrollada, es un área tan poco desarrollada en lo que es la investigación académica y que incluso no hemos llegado a comprender correctamente porque desdibuja los límites de lo que es la humanidad? Gracias, José. Bueno, para ser bastante breve, por cuestiones de tiempo, el tema del transhumanismo, ¿qué supone? En el tema no solo de la investigación jurídica, sino concretamente el tema de los derechos de la sustentabilidad es un riesgo. Es algo totalmente imprevisible en el momento, es algo que va a exigir una discusión profunda. ¿Por qué? Porque el transhumanismo viene a ser parte, o una segunda parte, de lo que podríamos llamar, incluso tal vez más que una revolución tecnológica, la revolución del transhumanismo, es cambiar totalmente el entorno. Si en algún momento con la ciudad cambiamos el entorno natural para introducir un entorno artificial e introducir la necesidad de hablar de un entorno laboral, ¿verdad?, o urbano, con el transhumanismo ya estamos introduciendo conceptos tan difíciles, tan complicados, que van a ser por los derechos, porque eventualmente podríamos hasta tener que reformular la propia dignidad humana. No sabemos si de aquí a 20, 30 años, tal vez menos, podríamos hasta estar teniendo que relacionarnos con cyborgs, ¿verdad?, con inteligencias artificiales tomando decisiones políticas, económicas. Sin duda, para el tema del derecho ambiental, en el entendido que el ambiente ecológicamente equilibrado debe ser una pauta para lograr el resto de los derechos fundamentales, en este momento el transhumanismo supone una incógnita, ¿verdad? Supone ante todo una incógnita, un riesgo, algo con lo cual lo que tengo que aplicar de momento es principio precautorio.
¿verdad? Pocas respuestas podría darte en este momento, es un tema que es apasionante y que creo que en su momento va a exigir investigaciones, debates, cursos, cátedras abiertas sobre la cuestión y sobre las consecuencias que eventualmente puede tener en nuestro estilo de vida. Gracias. Si no hay más preguntas, yo primero quería saludar a la señora decana, ¿verdad? Que incluso orgullosamente manifesté al inicio de la participación, con mucho orgullo y con mucha felicidad, es parte del proyecto de investigación que yo coordino. Entonces le agradezco todos sus aportes, le agradezco también todo el esfuerzo, todo el trabajo que hace en la Facultad de Derecho para que los temas de sustentabilidad se conviertan en una bandera, ¿verdad? En una orientación importante para las discusiones y la educación ambiental. Y aprovecho también para saludar a los miembros del Consejo Asesor, la profesora Nail, el profesor Gonzalo, los docentes que se encuentran por aquí, y le agradezco al instituto una vez más por la oportunidad, lo felicito a don Gustavo y a todos sus integrantes por esta importante iniciativa. Bien, agradecemos al doctor Carlos Peralta por compartir con nosotros sus conocimientos y por acompañarnos el día de hoy, asimismo a todas las personas que están con nosotros de manera presencial y a quienes nos vieron por medio de redes sociales. Tendremos ahorita un breve receso y luego continuaremos con la conferencia de la doctora Marcela Moreno Buján, quien nos va a estar presentando su tema de trabajo titulado Los derechos de la sustentabilidad, plan de creación de un Centro Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos y cultura de paz por el derecho a la ciudad. Nos vemos.